En la noche del 15 de septiembre de 2023, Hawk entró en su sala de estar y vio el cuerpo de su esposa, Sarah, tendido en la habitación con sangre fluyendo de su cuerpo. Lo miró en estado de shock, contuvo su grito y llamó al 911. Poco sabía que la llamada cambiaría todo lo que sabía sobre su esposa. Sarah Thompson nació en 1992 en un pequeño pueblo de Texas. Al crecer, fue una estudiante brillante y ambiciosa, siempre esforzándose por sobresalir. En 2016, la vida de Sarah dio un giro dramático cuando conoció al capitán Hawk, un oficial de la Marina en servicio activo. Hawk, cuyo verdadero nombre era Ethan Hawkins Wilson, siempre había estado motivado para servir a su país. En 2018, Hawk le propuso matrimonio a Sarah durante una visita sorpresa al rancho de su familia en Texas. Se casaron en una hermosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. El matrimonio de Sarah con Hawk fue, según todas las apariencias, perfecto. Eran la imagen de la felicidad, siempre sonriendo y tomados de la mano en público. Hawk era un esposo devoto, siempre haciendo tiempo para Sarah a pesar de su exigente horario como oficial de la Marina. Sarah, a su vez, era una esposa cariñosa y comprensiva, siempre dispuesta a animar y consolar a Hawk. Siempre que lo necesitaba. Juntos, eran una fuerza para el bien en su comunidad. Pero debajo de la superficie, Sarah sintió una creciente sensación de descontento. Amaba a Hawk, pero no podía quitarse de encima la sensación de que le faltaba algo. Sentía que solo estaba haciendo las cosas por inercia, desempeñando el papel de esposa perfecta y voluntaria de la comunidad sin ningún sentido real de propósito o satisfacción. Pero lo que el mundo no sabía era que Sarah tenía un oscuro secreto. Detrás de la fachada de su matrimonio perfecto y su vida idílica, Sarah albergaba un deseo que no se atrevía a hablar en voz alta. Se sentía atraída por las mujeres. Durante años, Sarah había reprimido sus sentimientos, convencida de que estaban mal y de que necesitaba ajustarse a las normas sociales. Había crecido en una comunidad conservadora donde las relaciones entre personas del mismo sexo estaban mal vistas y había interiorizado esas creencias. Pero a medida que crecía, no podía deshacerse de ese anhelo. Empezó a sentir que estaba viviendo una mentira, como si estuviera atrapada en una vida que no era la suya. Así que comenzó a actuar según sus deseos, viéndose en secreto con mujeres y participando en aventuras clandestinas. Siempre era cuidadosa, siempre miraba por encima del hombro, siempre asegurándose de que nadie la estuviera mirando. Usó seudónimos, perfiles falsos y reuniones secretas para mantener oculto su verdadero yo. Hawk, ajeno a la vida secreta de su esposa, continuó adorándola y confiando en ella. No tenía ni idea de que la mujer que amaba llevaba una doble vida, una que podría destruir su matrimonio y su reputación. Pensaba que ella era feliz, contenta con su vida juntos, y en muchos sentidos Sarah lo era. Amaba a Hawk, pero no podía evitar cómo se sentía. Los asuntos de Sarah eran siempre discretos, siempre ocultos a miradas indiscretas. Tuvo cuidado de cubrir sus huellas, para garantizar que sus secretos permanezcan a salvo. Pero el peso de su engaño la estaba aplastando, amenazando con exponerla en cualquier momento. Y luego conoció a Emily, la esposa del pastor Theo. Emily era hermosa, encantadora y amable, con una sonrisa rápida y un ingenio agudo. Sarah se sintió inmediatamente atraída por ella y, a medida que pasaban más tiempo juntas, se enamoró profundamente. Pero su amor estaba prohibido, un secreto que nunca pudo ser revelado. Sarah y Emily se conocieron por primera vez en una función de la iglesia, inmediatamente impresionadas por la belleza y el aplomo de Emily mientras dirigía a la congregación en oración. Emily, la esposa del pastor, estaba radiante al hablar sobre la fe y el amor. Sus miradas se encontraron, y Sarah sintió una chispa de atracción que no pudo ignorar. Después del servicio, intercambiaron cumplidos y Sarah se sintió atraída por la calidez y la amabilidad de Emily. Comenzaron a encontrarse en eventos de la iglesia, y Sarah encontraba excusas para quedarse, solo para estar cerca de Emily.
A medida que pasaban más tiempo juntos, su amistad se convirtió en algo más. Comenzaron a reunirse para tomar un café, luego almorzar y, finalmente, dar largos paseos por el parque. Sara se sintió atraída por la inteligencia, la pasión y la compasión de Emily. Emily también sintió una conexión que no podía explicar. A medida que pasaban más tiempo juntos, su amistad se profundizaba. Y se encontraron perdidos en la conversación, compartiendo sus esperanzas y sueños. Se miraban el uno al otro durante los servicios de la iglesia, con el corazón acelerado de emoción. Su historia de amor floreció, a pesar del peligro y el secretismo. Se enviaban cartas de amor, escondidas en himnarios y mensajes secretos. Se robaban momentos juntos, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que su amor estaba prohibido. Por primera vez en su vida, Sara sintió que estaba viviendo su verdad. Estaba enamorada de una mujer y ya no podía negarlo. Emily sentía lo mismo, y juntas sabían que enfrentarían lo que viniera después, siempre y cuando se tuvieran el uno al otro. El pastor Theo siempre había confiado implícitamente en su esposa, Emily. Sin embargo, en las últimas semanas, había comenzado a notar un cambio en su comportamiento. Recibía misteriosas llamadas telefónicas y a menudo se alejaba para responderlas en privado. También pasaba más tiempo fuera de casa, afirmando que visitaba a amigos o hacía mandados. Al principio, el pastor Theo hizo caso omiso de sus preocupaciones, pensando que Emily solo estaba pasando por una fase. Pero con el paso de los días, su comportamiento reservado continuó. Empezó a notar que ella se vestía de manera más provocativa, con maquillaje y perfume cuando salía de casa. Una noche, el pastor Theo siguió a Emily, curioso por su destino. Él la siguió, observando cómo se encontraba con una mujer en una cafetería. Se abrazaron y Emily le entregó a la mujer un pequeño paquete. La mente del pastor Theo corría con posibilidades, preguntándose si su esposa estaba involucrada en algo ilícito. A medida que pasaban los días, las sospechas del pastor Theo crecían. Comenzó a preguntarse si Emily estaba teniendo una aventura, si las misteriosas llamadas telefónicas y las reuniones secretas eran evidencia de una relación con otro hombre. Sintió una mezcla de emociones, ira, dolor y traición. A pesar de sus preocupaciones, el pastor Theo no confrontó a Emily directamente. En cambio, comenzó a distanciarse de ella, dedicándose a su trabajo en la iglesia. Pero la tensión entre ellos creció y su relación comenzó a desgastarse. Sin que el pastor Theo lo supiera, las acciones de Emily no eran lo que parecían. Sí, ella escondía un secreto, pero no era lo que él tenía en mente. Era uno que la pondría a ella y a quienes la rodeaban en grave peligro. Las sospechas del pastor Theo lo llevaron a husmear en el teléfono de Emily, en busca de evidencia de una aventura. Se desplazó por sus textos, su corazón se aceleró con anticipación. Fue entonces cuando lo vio, una conversación con Sara, una mujer que conocía de su iglesia. Continuó leyendo los textos, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Los mensajes eran explícitos y detallaban una relación romántica entre Emily y Sara. El pastor Theo no podía creer lo que estaba leyendo. Su esposa, la mujer en la que había confiado y amado, estaba teniendo una aventura con otra mujer. Sintió una mezcla de emociones, ira, dolor y confusión. ¿Cómo pudo Emily hacer esto? ¿Cómo pudo Sara, miembro de su iglesia, traicionarlo de esta manera? La mente del pastor Theo se llenaba de preguntas, pero no podía quitarse de encima el sentimiento de traición. Continuó leyendo los textos, aprendiendo más sobre el asunto. Emily y Sara se habían estado viendo durante meses, escabulléndose para evitar ser detectadas. Incluso habían hablado de dejar a sus cónyuges y comenzar una nueva vida juntos. El pastor Theo sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Estaba dividido entre su deber como pastor y sus sentimientos personales de traición. Su ira y dolor lo consumieron, lo que lo llevó a tomar una decisión fatídica.
Decidió enfrentarse a Sara en su casa, decidido a poner fin a la aventura y proteger su matrimonio. En la tarde del 15 de septiembre, alrededor de la 1 de la tarde, el pastor Theo llegó a la residencia de los Wilson, con el corazón acelerado por la anticipación. Tocó el timbre y Sara contestó, con cara de desprevenimiento. Sara incluso le había ofrecido algunas frutas en rodajas con un tenedor colocado al lado, en una bandeja, para que se sintiera cómodo. La conversación comenzó con calma, pero rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. El pastor Theo exigió que Sara dejara en paz a su esposa. Él afirmó que ella era la sierva del diablo que había venido a destruir su iglesia, pero ella se negó, manteniéndose firme. La discusión llegó a un punto de ebullición y la ira del pastor Theo se apoderó de él. En un ataque de ira, agarró el tenedor de la bandeja y la apuñaló en el estómago. Sara se desplomó en el suelo, en estado de shock con la sangre goteando lentamente de ella, y lentamente quedó inconsciente. El pastor Theo se sorprendió al darse cuenta de lo que había hecho. Trató de reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Se dio cuenta de que no respiraba y la dio por muerta. El pánico se apoderó de él mientras intentaba procesar lo que había sucedido, pero mientras miraba alrededor de la habitación, supo que no podía borrar la evidencia de su crimen. Había cometido un terrible error, uno que lo perseguiría para siempre. Se fue a toda prisa, pero se recompuso cuando salió para evitar sospechas. Esa noche, Hawk entró por la puerta principal de su casa, esperando una cálida bienvenida de su esposa, Sara. Pero al entrar en el vestíbulo, se encontró con un silencio espeluznante. Dejó caer las llaves sobre la consola y se dirigió a la cocina, pensando que tal vez ella estaba ocupada preparando la cena, pero la cocina estaba vacía y la casa se sentía quieta. Caminó por la sala de estar, notando que el televisor estaba apagado y la habitación estaba desordenada. A diferencia de Sara, que siempre mantenía la casa ordenada. Caminó, casi se resbala al pisar un líquido que venía de detrás del sofá y cuando metió la mano detrás de él, se congeló y al encontrarse con el espectáculo le heló la sangre. Sara yacía en el suelo, con un charco de sangre que se extendía desde su estómago y su rostro con expresión de sorpresa. El mundo de Hawk se derrumbó a su alrededor mientras él permanecía allí, congelado por el horror. Se acercó al cuerpo de Sara, tanteando el pulso, pero no había ninguno. Él la sacudió suavemente, pero ella no respondió. La habitación estaba desordenada con signos de lucha. La mente de Hawk se esforzó por comprender la escena que tenía ante sí. Sus instintos entraron en acción y rápidamente sacó su teléfono y llamó al 911. Denunció el incidente y el operador le aseguró que la ayuda estaba en camino. A los pocos minutos, Hawk escuchó el sonido lejano de las sirenas. La policía y la ambulancia estaban en camino. Se quedó congelado en el dormitorio, con los ojos fijos en el cuerpo sin vida de Sara. Los expertos en huellas dactilares desempolvaron las superficies, mientras que los especialistas en ADN recolectaron muestras. Los fotógrafos capturaron todos los ángulos de la habitación y los videógrafos grabaron la escena. El personal de la ambulancia esperó pacientemente para transportar el cuerpo de Sara a la morgue para una autopsia. Hawk fue conducido a la sala de estar, donde se le pidió que esperara. El detective y su equipo comenzaron a recorrer el vecindario, en busca de posibles testigos o imágenes de vigilancia. Llamaron a las puertas, preguntando a los residentes si habían visto. Ni escuchó nada sospechoso el día del asesinato. Los detectives también buscaron imágenes de circuito cerrado de televisión de casas y negocios cercanos, con la esperanza de echar un vistazo al perpetrador. Pasaron horas revisando las imágenes, pero hasta ahora, nada parecía mostrar ninguna actividad sospechosa. A medida que iban de puerta en puerta, los vecinos parecían reacios a involucrarse. Algunos afirmaron que no habían visto ni oído nada, mientras que otros simplemente cerraron sus puertas, no queriendo interactuar con los detectives. La señora Patty, una de sus vecinas, se asomó a través de las cortinas, mirando con recelo a los detectives antes de cerrar rápidamente la puerta.
John, un hombre de unos 50 años, parecía más dispuesto a charlar, pero afirmó que no había notado nada inusual, excepto el hecho de que había visto a un hombre y una mujer visitando a los Wilson esa tarde. Finalmente, alguien le dio una pista. Era persistente, sabiendo que alguien podría haber visto algo crucial. Al día siguiente, el detective James y su equipo llegaron a la residencia de Wilson para realizar una entrevista formal. Cuando lo sentaron, la mente de Hawke todavía se tambaleaba por los eventos del día anterior. El detective James y su equipo le pidieron a Hawke que proporcionara un relato detallado de sus movimientos el día del asesinato. Hawke explicó su carrera matutina, su visita al gimnasio y su reunión para almorzar con un cliente. Los detectives verificaron su coartada, confirmando que efectivamente estaba en el gimnasio y en el restaurante en los momentos que afirmó. A continuación, le mostraron a Hawke las imágenes de CCTV que habían obtenido de las cámaras del vecindario. Las imágenes revelaron a dos individuos visitando la residencia de Hawke en diferentes momentos durante el día. Los ojos de Hawke se abrieron de par en par al reconocer a los dos visitantes, el pastor Theo y Emily, la esposa del pastor. El detective James y su equipo citaron a Emily para interrogarla, ya que las imágenes de CCTV la mostraban visitando la residencia de Hawke el día del asesinato. Emily llegó a la comisaría. Parecía ansiosa, jugueteando con sus manos mientras esperaba que la llamaran para interrogarla. Los detectives le pidieron a Emily que explicara sus visitas a la residencia de Hawkins. Ella vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado, explicando que había ido a ver a Sarah para discutir asuntos personales. Afirmó que había encontrado la puerta abierta y como nadie respondía a sus llamadas, entró pero la encontró muerta. Además, agregó que no informó a la policía porque su reputación en la iglesia se vería manchada si sus miembros descubren que ella era sospechosa de un delito. Los detectives presionaron a Emily para obtener más información, preguntándole sobre su relación con Sarah y si sabía que su esposo había venido antes que ella para ver a la víctima. Emily se tensó y les dijo que solo era amiga de Sarah, pero negó saber si su esposo había estado allí antes que ella. Al concluir la entrevista, el detective no podía quitarse de encima la sensación de que Emily no estaba diciendo toda la verdad. Los detectives también decidieron traer al pastor Theo para interrogarlo, ya que su presencia en la residencia de Wilson levantó sospechas ya que fue el primer visitante. Llegó a la comisaría, con aspecto nervioso y agitado. A medida que los detectives comenzaron a interrogarlo, el comportamiento del pastor Theo cambió de confiado a temeroso. Empezó a sudar y le temblaba la voz. Los detectives intuyeron que estaba ocultando algo y lo presionaron para que dijera la verdad. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el pastor Theo cedió ante la presión y confesó haber matado a Sarah. Que había descubierto la aventura de su esposa con Sarah y la había confrontado al respecto. La discusión se había intensificado y, en un ataque de ira, había agarrado el tenedor que había usado para la fruta que Sarah le ofrecía y la había golpeado en el estómago. Los detectives quedaron atónitos por la repentina confesión. Le pidieron al pastor Theo que explicara los eventos que condujeron al asesinato y él proporcionó un relato detallado de su descubrimiento del asunto, su confrontación con Sarah y los eventos posteriores. El pastor Theo fue detenido en la comisaría y su confesión aún resonaba en la mente de los detectives. Fue colocado en una celda de detención, a la espera de nuevos interrogatorios y cargos formales. Después del arresto del pastor Theo, el comportamiento de Emily se volvió cada vez más errático. Al principio parecía conmocionada y angustiada por la confesión de su marido. Pero a medida que se fue dando cuenta de la realidad, se volvió más calculadora y decidida. Emily reunió rápidamente un equipo de abogados de alto poder para defender a su esposo y trabajar para que fuera liberado bajo fianza. Ella insistió en que el pastor Theo era inocente a pesar de su confesión y que estaba siendo incriminado por el crimen. A medida que los abogados trabajaban en la solicitud de fianza, el comportamiento de Emily se volvió cada vez más agitado.
A menudo se presentaba en la comisaría exigiendo ver a su marido y protestando por su inocencia. También hacía frecuentes llamadas telefónicas a los detectives, tratando de persuadirlos de que retiraran los cargos contra el pastor Theo. A pesar de sus esfuerzos, los detectives se mantuvieron firmes en su investigación. Tenían pruebas que vinculaban al pastor Theo con el crimen y estaban decididos a que se hiciera justicia. En la tarde del 18 de septiembre, los resultados de la autopsia llegaron a la comisaría. El informe reveló que la causa de la muerte de Sarah fue estrangulamiento, no por la herida causada por la puñalada porque el arma no era lo suficientemente larga como para dar un golpe fatal. Pero ese no fue el único detalle impactante. Encontraron una muestra de ADN en el cuello de la víctima. Los detectives quedaron atónitos por la nueva información y su enfoque cambió para averiguar quién había infligido las lesiones adicionales y movido el cuerpo. Fue entonces cuando recibieron los resultados de ADN de la escena del crimen. La muestra de ADN encontrada en el cuerpo de Sarah coincidía con el ADN de Emily, que ya estaba en el archivo de un incidente anterior. Incidente. Los detectives quedaron conmocionados por la revelación. Emily, que parecía tan conmocionada por los acontecimientos, era ahora la principal sospechosa. Se dieron cuenta de que la confesión del pastor Theo podría haber sido solo una pequeña parte de la historia y que la participación de Emily podría haber sido más significativa de lo que pensaron inicialmente. La policía decidió convocar a Emily de nuevo, esta vez adoptando un enfoque diferente para forzar una confesión. Anteriormente habían sido amables y complacientes, pero ahora usarían una táctica más asertiva y de confrontación. El detective James y su equipo se prepararon para el interrogatorio, reuniendo todas las pruebas que habían reunido hasta el momento. Se lo presentarían a Emily de una manera que le resultaría imposible negar su participación. Cuando Emily llegó a la estación de policía, fue recibida con una expresión severa por el detective. La condujo a la sala de interrogatorios, donde el ambiente era tenso y formal. Los detectives comenzaron a presentar sus pruebas pieza por pieza, mostrándole a Emily las inconsistencias en su coartada y las pruebas de ADN que la vinculaban con la escena del crimen. También le mostraron los mensajes de texto ilícitos donde se había estado comunicando con Sarah, revelando una conexión más profunda entre los dos. Lo habían encontrado en el teléfono del pastor Theo, quien lo había tomado para confrontar a Sarah como evidencia. El enfoque del detective estaba calculado para hacer que Emily se sintiera acorralada y atrapada sin escapar de la verdad. No le darían margen de maniobra ni negarían su participación. A medida que avanzaba el interrogatorio, el comportamiento de Emily cambió de confiado a nervioso, sus ojos recorrieron la habitación mientras buscaba una escapatoria. Los detectives intuyeron que estaba a punto de quebrarse y siguieron adelante, decididos a arrancarle una confesión. Mientras los detectives seguían presionando a Emily, de repente rompió a llorar. Su compostura se hizo añicos. Enterró la cara entre las manos, sollozando incontrolablemente. El día del asesinato, varios minutos después de que el pastor Theo se fuera, Emily llegó a la residencia. Aparcó el coche fuera de la vista. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Su expresión facial mostraba que debía haber venido a pelear. Empujó la puerta para abrirla y quedó sorprendida por la escena. Sarah sangraba profusamente, pero aún consciente porque todavía estaba tratando de moverse. Una parte de los instintos le gritaba que la ayudara, que llamara a la policía y la salvara, pero su otra parte decidió no hacerlo. Quienquiera que la hubiera atacado no había logrado acabar con ella y ella lo haría con gusto. No podía negar el hecho de que su tiempo con Sarah había sido bueno y había quedado satisfecha con el afecto que ambas recibieron en su aventura. Pero Sarah había cruzado la línea y eso llevó al declive de su relación. Cuando quiso poner fin a su aventura con Sarah debido a la culpa de tener una aventura fuera de su matrimonio con una compañera, Sarah se había negado y dijo que debían continuar con su aventura. Emily había tratado de hacerle entender a Sarah que exponer sus secretos podría dañar la reputación que había construido a lo largo de los años y dañar la posición de su esposo en la iglesia.
Sin embargo, se encontró con la rotunda negativa de Sara a escuchar. Le había estado afectando, y Sara le había estado enviando mensajes de texto sin parar para que lo vieran. Lo que empeoró todo fue el hecho de que comenzó a chantajearla con sus fotos desnuda y siguió amenazándola con publicarlas en las redes sociales y en el sitio web de la iglesia de su esposo si dejaba de asistir. Eso fue lo que la llevó directamente a su casa, solo para encontrarla en su aprieto. No se lo pensó 2 veces antes de estrangularla, asegurándose de que exhalara su último suspiro antes de alejarse de la escena. Los detectives escucharon en silencio atónito mientras la confesión de Emily se derramaba, sus lágrimas y sollozos llenaban la habitación. Habían sospechado de la participación de Emily, pero el motivo no había estado claro hasta ahora. Cuando la confesión de Emily llegó a su fin, los detectives supieron que habían resuelto el caso. El pastor Theo fue acusado de agresión por su papel en los eventos que condujeron al asesinato de Sara. Se enfrentaría a la justicia por sus acciones, pero su sentencia sería significativamente más leve que la de Emily. El juicio de Emily comenzó el 30 de septiembre de 2023 y las pruebas en su contra eran abrumadoras. La fiscalía presentó un caso claro y convincente, y el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Emily fue condenada a muerte por el asesinato de Sarah Hawkins. Hauke quedó devastado por la revelación de la vida secreta de su esposa. Luchó por aceptar el hecho de que nunca había conocido la verdadera naturaleza de su esposa. Se sintió traicionado y engañado, y su mundo fue destrozado por la verdad. ¿Qué opinan de este caso? Dejen su comentario y gracias por visitarnos.